Presentamos Enlace Económico. Son las 10 de la mañana con 32 minutos, momento de hacer nuestro enlace económico y el día de hoy además proyectando lo que fue desde esta perspectiva la visita presidencial a China, la presencia del presidente Gabriel Boric, parte de su gabinete en el extremo oriente. La semana pasada, sin ir más lejos, culminó esta gira del presidente Boric, fueron 4 días, entre otras actividades se reunió con el presidente Xi Jinping, también participó del tercer foro de la Franja y Ruta para la Cooperación Internacional. Según lo que planteaba la vocera Camila Vallejo, sirvió no solamente para reforzar la asociación estratégica integral que se ha tenido o se ha ido desarrollando en estos años entre ambos gobiernos, sino que también para aprender de los desafíos que se tienen al enfrentar en conjunto. Además, dijo que el mandatario chino dijo conocer los principios y valores del presidente Boric y que eran compartidos con el proceso de modernización china. Es parte de lo que queremos el ejercicio que queremos desarrollar esta hora con la economista académica de la Facultad de Administración y Economía de nuestra universidad, Marcela Vera, que ya está conectada con nosotros. ¿Cómo está, Marcela? Muy buen día. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Marcela, gracias por estar con nosotros en este día lunes y bueno, muy importante no solamente hacer esta suerte de balance de lo que fue esta visita en el contexto económico, sino que además surgen algunas interrogantes, ¿por dónde va a avanzar esta estrategia? ¿Qué costos también tiene para nuestro país reforzar una asociación de estas características? Vamos con eso para luego ir a algunos temas que son más detallados, pero primero hagamos esa suerte de balance. Sí, bueno, lo central acá era esta cumbre de la ruta y la seda, de la ruta y la franja. Tiene que necesariamente recordar la historia de esta época en donde la franja y la ruta es una traducción al español de una conceptualización más bien asiática, china, en relación a entonces la historia que había en torno a la ruta de la seda y antes ruta del jade. Sí. Estamos hablando de más o menos un siglo antes de Cristo y por tanto, digamos, esta conformación de una integración comercial a propósito del tránsito de las mercancías, digamos, es algo de una historia enorme, de enorme profundidad, sobre todo en relación a cómo se van estableciendo estos lazos económicos con aquellos aspectos culturales. En este sentido, entonces, reforzar que el elemento central ahí es la conformación también de una visión geopolítica en el contexto en el cual nos encontramos. Y, por tanto, este cinturón económico en relación a la ruta de la seda permitiría entonces a China y en particular a los mercados asiáticos poder volver a tener una trayectoria directa hacia Europa en un primer momento y por cierto es muy interesante para ellos establecer relaciones comerciales hacia América Latina en donde se establezcan también posiciones del sur global, es decir, que podamos establecer relaciones comerciales, pero que no simplemente sean la venta de productos, sino que en efecto se puedan desarrollar procesos de industrialización, de cooperación, de modernización y sobre todo de digitalización también de los mismos procesos. Entonces es una mirada que dista mucho de lo que nosotros conocemos tradicionalmente como un acuerdo comercial, pues es mucho más completa, es mucho más integral en el establecimiento de relaciones además de largo plazo. Hay que pensar que Chile fue el primer país en donde se firma en América Latina un tratado de libre comercio con China. También fue el país promotor de que China pudiera entrar a la OMC en términos de países latinoamericanos. Y por cierto, también Chile entonces ha desarrollado una relación de más largo aliento con China, independientemente, digamos, del gobierno que esté en ese momento de turno, ha establecido una relación entre estados. Y por tanto, eso ha configurado un escenario en donde Chile también tiene como principal socio comercial a China, tanto en sus exportaciones como en sus importaciones. Y ese es un elemento que es central cuando uno analiza cualquier tipo de relacionamiento económico, porque finalmente tienes que establecer
un andamiaje mucho más sustantivo en términos de la cooperación, del fomento de la transferencia tecnológica, que es lo que uno puede observar muy claramente en esta visita. Sí, Marcela, ya que estamos entrando también en esas temáticas, uno de los anuncios que se comentaron bastante fue la inversión de más de 250 millones de dólares que va a hacer un grupo chino, Tingarán, especializado en litio. Esto se ha dicho, va a crear puestos de empleo, cientos de puestos de empleo en el municipio de Mejillones, todo esto asociado a lo que es la expertise de este grupo, que es la fabricación de baterías de litio. Importante saber las proyecciones de esta alianza y particularmente cómo dialoga con lo que es la estrategia chilena del litio. Hay varios aspectos que es muy importante tomar en cuenta ahí. Bueno, ese fue uno de los anuncios más importantes que tuvimos durante esa jornada. Yo diría que marca la posibilidad de concretizar, en efecto, la estrategia que se venía a configurar en relación al litio y, por tanto, da un soporte concreto para que el Estado de Chile pueda desarrollar adecuadamente una iniciativa de generación de industria y valor agregado en torno al litio. Es muy incipiente, es cierto, pero al mismo tiempo también si uno analiza las distintas estrategias del grupo comercial que finalmente es el que se va a instalar en Mejillones, sí. Tingarán es un grupo que nos permite entonces establecer, por una parte, una inversión de 233 millones de dólares en Mejillones y por otra también una estrategia que, si uno analiza en términos regionales, es decir, desde una mirada latinoamericana, esta empresa está estableciendo otras relaciones, por ejemplo, con Argentina, muy cerca, además de la Estrategia Nacional del Litio chilena, porque también vienen a fortalecer una primera generación de valor agregado y, por tanto, lo que se busca es producir una serie de encadenamientos positivos, virtuosos, entre distintos países de la región al calor de una transnacional. Este es un elemento que uno no puede encontrar tradicionalmente bajo la mirada de una empresa extranjera. Sí, eso es muy importante, Marcela, relevarlo porque nos encontramos con cambios en lo que es la colaboración y de cooperación. Sí, perdón, Daniel, Marcela, nos encontramos aquí con un cambio en lo que es lo tradicional de las relaciones con multinacionales y lo que tal vez desde nuestra historia independiente nos hemos encontrado a la hora de generar estas sociedades o estas alianzas. Justamente nos encontramos frente a un escenario en donde primero se plantea una etapa, ¿no? Hay una primera etapa, yo lo leo así dentro de todos los análisis que revisé en relación a este tema. China siempre hace un primer paso y luego, en función de cómo se va produciendo ese primer paso, va escalándolo en términos de profundidad, ¿ya? Y por eso es tan importante que esto se ejecute de muy buena forma. Y tenemos una como doble jugada que está estableciendo el gobierno. Por una parte, el ingreso de este grupo que se dedica al desarrollo de tecnologías limpias y de generación de energía. Y por otro lado, tenemos este anclaje, digamos, que uno podría decir como gubernamental, estatal, que permita la producción de litio en el Salar de Maricunga con la compra de Lithium Power también de procedencia asiática y por tanto tenemos una jugada en donde se fortalece, digamos, las empresas públicas estatales desde la participación de Codelco ahí. Y por otra, tenemos entonces una integración regional latinoamericana al calor de la producción de valor agregado y de industria. Yo creo que esto es algo que en efecto fortalece primero la soberanía nacional, pero además fortalece la mirada de dar sostenibilidad a las rentas del Estado autónomamente distinta de lo que podría ser las fuentes de ingreso a través de impuestos, porque eso va a ser una alternativa cada vez más cuestionada en el mundo, ¿ya? Y por tanto es muy relevante que el Estado genere sus propias rentas para poder garantizar los derechos sociales. Marcela, me quiero ir también a otro hito dentro de lo que fue esta visita y particularmente que surgió luego de el diálogo que tuvo el presidente Boric con Xi Jinping. Lo invitó a la Antártica, un tema bien simbólico. Se destacó las inversiones chinas en tecnología 3G, 4G, 5G, en el proyecto de fibra óptica austral, también de la proyección que puede tener esto hacia el continente antártico. ¿Qué puertas se abren incorporando a China también en esta relación
y obviamente haciendo esta invitación. Se firmó además un memorándum de cooperación antártica. Hay varios aspectos que tienen que ver con el continente blanco y que sabemos está en el ojo del mundo entero, tomando en cuenta el tema de las potenciales o los potenciales recursos que tiene. Sí, bueno, yo llevo varios años haciéndole seguimiento como a las estrategias que ha establecido China con Chile, y de hecho di una entrevista bien relevante antes que se produjera el acuerdo de entendimiento entre Chile y Europa, en donde me preguntaban, la agencia Xinhua, que es una agencia internacional de noticias china, me preguntaban cuál podría ser la estrategia de Chile frente a este escenario de acuerdo entre Europa y Chile. Y la estrategia necesariamente tiene que ser la consolidación, por una parte, del establecimiento de ciertas garantías de acceso a bienes naturales estratégicos chilenos para China, pero al mismo tiempo las garantías de que Chile reciba transferencia tecnológica, valor agregado e industria. Y eso es lo que estamos viendo durante estos últimos 2 meses como estrategia entre este relacionamiento comercial y de cooperación entre Chile y China. Y en este sentido, entonces, podemos observar varios acuerdos de entendimiento entre estas dos naciones. Por ejemplo, la promoción de cooperación económica y comercial entre la pequeña y mediana empresa, el desarrollo, por cierto, de una economía más digital, o la promoción de inversiones y cooperación industrial, u otro acuerdo. Y hay uno que a mí me llamó muchísimo la atención, más allá de los acuerdos que existieron en torno a la minería, que son muy categóricos y profundos en términos de su extensión, que fueron los acuerdos en torno a el proceso acuícola. Es decir, que nosotros como país tenemos un 97% de nuestros productos tienen ya rebaja arancelaria, por tanto no pagan arancel en China. Sin embargo, hay una serie de normativas y de certificaciones que han impedido que entonces Chile pueda llegar con todos sus productos al mercado asiático. Y por eso es tan relevante este conjunto de memorándum de entendimiento que daba la posibilidad en relación a entonces la producción pesquera de nuestro país que pueda entonces ingresar más fácilmente al mercado del dragón blanco. Ahí entonces tenemos que tener muy claras miradas sobre la importancia de esto, y es súper central porque nuestro país exporta como en segundo término hacia el mercado asiático este sector de pesca. El primero es de minería. Sí. Y por eso alcanza una cifra de más de 8.000 millones de dólares. Es decir, estamos mirando ya no solo el interés específico en relación al producto fundamental que tiene nuestro país, sino que estamos observando una estrategia de diversificación. También ocurrió con el sector de agricultura y, por ejemplo, la posibilidad de poder ingresar cerezos más fácilmente al mercado asiático. Eso fortalece mucho el mercado nacional, incluso de los pequeños. ¿Por qué? Porque tú puedes establecer relaciones de cooperación para alcanzar cierta cuota de producción y por tanto de exportación, y luego entonces tienes un sistema de ventas garantizado en el fondo, porque tienes un mercado asiático muy grande. Sí. Esta es la relevancia, digamos, de establecer un acuerdo con China y no con cualquier otro país, es que tenemos un acceso a, en definitiva, ventas de nuestros productos que da ciertas garantías de estabilidad para nuestros productores locales, y eso es fundamental si queremos establecer una profundización o una diversificación de otros sectores productivos como por ejemplo el de la pesca o el de la agricultura. Yo quería recordarles que estamos en nuestro enlace económico de los días lunes junto a la economista académica de la Facultad de Administración y Economía de nuestra universidad, Marcela Vera. Marcela, hablemos además de el efecto que eventualmente puede tener en las relaciones comerciales de Chile con otros referentes. Me pongo a pensar en los análisis o las reflexiones que se hacen, que es bueno tener los huevos en diferentes canastas. Sabemos que hay un desarrollo económico y de relaciones con la Unión Europea, lo que ha pasado con Estados Unidos, con el propio Asia-Pacífico. Importante saber además el fortalecer este vínculo con China, qué efectos puede tener también respecto a otros mercados, particularmente que pueden ser rivales de una u otra forma de lo que es China. Y por otro lado, ya que hablábamos de Antártica, pero que también puede ser extensivo a otros aspectos, desde la perspectiva soberana chilena en torno a sus recursos. ¿Cómo ves esos dos elementos, ya sea la relación económica con otros referentes, pero también desde la perspectiva de soberanía de nuestro país?
Sí, bueno, yo tengo una mirada un poco distinta en relación a la diversificación en este contexto, ¿ya? Porque hoy día el mundo no está en una situación multipolar o de globalización completa, sino que más bien todo lo contrario. Los países desarrollados están ejerciendo su poder proteccionista, unilateral además, y por tanto el mundo ya no es aquel libre espacio en donde nos desenvolvemos económicamente. Y ahí uno también tiene que tener muy claro que establecer acuerdos con cualquiera no nos va a servir en el mediano o largo plazo. Porque si tienes relaciones en donde el país desarrollado impone sus, bloqueos económicos, financieros, o si pone un arancel unilateralmente, o establece, digamos, algún tipo de encadenamiento sobre las economías nacionales subdesarrolladas, lo que vas a tener ahí, más en vez de ser una relación virtuosa en torno al comercio internacional, vas a tener más bien una obstrucción. Entonces, por eso es importante entender el contexto en el cual nos encontramos. No estamos hablando de, en teoría, el contexto que vivíamos en los años 90 o 2000. Estamos en un momento en donde geopolíticamente los países más desarrollados se están literalmente repartiendo el mundo. Y esa repartición puede ocurrir en relación a los bienes naturales estratégicos. Y ahí Europa, por ejemplo, a través de uno de estos mismos memorándum de entendimiento, lo que hace es que establece en donde lamentablemente Chile autoriza ciertas garantías a que van a poder tener acceso a nuestros bienes naturales estratégicos. Sin embargo, esto no es anclado claramente en relación a un proceso de industrialización sustantivo. Entonces, hay un debilitamiento ahí del Estado, hay una priorización del mercado y, por cierto, una garantización a las economías de Europa de nuestros bienes naturales estratégicos. Entonces, en el fondo, el intercambio que se está produciendo ahí es débil, ¿ya? Por eso yo creo que es muy importante como tomar posición en este contexto. Estamos hablando de que están ocurriendo dos situaciones de alta conflictividad entre la zona de Asia y Europa, y la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda nos permite mirar muy claramente eso, porque antes simplemente en los primeros años, digamos, de nuestra época, lo que tenemos es que había un tránsito fluido entre Asia y Europa, pero eso es interrumpido por guerras en ese momento. Y hoy día también lo estamos observando. Claro. Hoy día hay una guerra en curso de Ucrania con Rusia, pero también hay un conflicto militar muy agudo producto de la ocupación israelí en Palestina. Y eso hace que todo el sector de Medio Oriente, digamos, se genera una presión militar para que se desencadene un conflicto también en torno a un bien natural estratégico que es el petróleo. Entonces teníamos, por una parte, la guerra de Rusia y Ucrania en torno a la problemática principal que es el gas, y por otro lado tenemos una situación de ocupación de Israel y Palestina que desencadena entonces una presión muy relevante sobre quién va a tener el control del petróleo, fundamentalmente de los Emiratos Árabes. Entonces, y de Arabia Saudita, que es el principal productor de petróleo. Entonces, en ese contexto, no estamos hablando en que vivimos una globalización pacífica. Están literalmente los países desarrollados, y en particular Europa y Estados Unidos, repartiéndose el mundo y repartiendo aquellos bienes que no son suyos. Y por eso es tan importante generar estrategias del sur global que permitan fortalecer los posicionamientos de países subdesarrollados como el nuestro, al calor, por cierto, de un estado de cooperación y que al mismo tiempo pueda dar sustentabilidad económica y financiera en un contexto como este, como es el caso del país asiático, del gigante asiático que es China. ¿Daría más garantías entonces en ese sentido? Da muchas más garantías porque en este momento no podemos quedar bien con todos, porque de hecho de esa manera quedamos mal. Es así. Y por tanto, para poder profundizar estas relaciones, lo que yo te decía, como estamos avanzando en un primer paso de esta nueva etapa, de hecho en varios de los discursos de directores chinos esto se plantea de esta manera, en esta primera etapa, este nuevo comienzo. Entonces, si queremos seguir en la siguiente etapa, pues por cierto tenemos que entonces posicionarnos políticamente. Y ahí la relación entre la economía y la política no es cualquier cosa en un contexto en donde se producen estos conflictos militares precisamente para bloquear el avance de ciertas estrategias como lo son la ruta de la seda.
Marcela, antes de cerrar y dejando un poquito de lado lo que es el tema vinculado a China, no puedo dejar de preguntarte también respecto a lo que pasó el día de ayer en Argentina. Tuvimos elecciones, hay balotaje entre Milei y Massa. Desde una perspectiva económica importante saber qué proyecciones puede tener este resultado que sorprendió, particularmente por el volumen de votos para Massa. Sí, bueno, yo siempre he estado muy atenta al mercado argentino, de hecho también a propósito de algunas entrevistas que me han hecho, y me parece que es muy importante que exista como una mirada más regional en torno a lo que está pasando con nuestro país vecino, y eso porque varias de las cuestiones que quiere implementar, por ejemplo, el programa de Milei, fracasaron en el mundo y fracasaron profundamente en Chile. Entonces, por ejemplo, todo este sistema de concesiones de carretera, yo creo que no hay ningún chileno que no quiera que las carreteras se sigan concesionando. O sea, Chile quiere que las carreteras sean de propiedad pública y ojalá que el peaje que paguen sea básicamente para la mantención. Pero acá en Chile renuevan los contratos de concesión de la misma forma y por tanto se encarece mucho el traslado, no solo de las personas, sino que también de los bienes. Entonces, estrategias como esa de concesionarlo todo, la verdad es que viene a privatizar la vida y ponen en último término las garantías sociales que existen, digamos, bajo la sujeción del mercado. Y eso es un análisis, es una experiencia que Argentina no tiene. Y por otro lado, creo que hay una deficiencia muy importante en la campaña del peronismo que guarda relación con la inflación. O sea, mientras no logren capturar las divisas o incluso generar una estrategia de sistema financiero anclado a otra moneda que no sea el dólar, lamentablemente su economía permanentemente va a estar fluctuando hacia el alza en el nivel de precio, básicamente porque no controlan el valor de su moneda. Y mientras eso no lo resuelvan, lamentablemente, y lo sigan anclando al dólar, lamentablemente eso va a seguir profundizándose. Y la estrategia de Milei es anclar la economía al dólar. Y es como, eso es casi como terminar con cualquier nivel de soberanía financiera, de soberanía productiva, entregar sus empresas públicas. Entonces, digamos, va a hacer una suerte de remate de la economía argentina si es que Milei gana, pero además el estado psiquiátrico del candidato me preocupa mucho, la verdad. O sea, como sin ningún tipo de límite, él puede hacer, digamos, una destrucción de la institucionalidad argentina. Y eso yo no creo que va a fortalecer a Argentina ni lo va a sacar de su crisis. La solución tiene que venir por otro lugar. Y ese otro lugar necesariamente tiene que incluir estos dos factores. Por una parte, la experiencia regional que hay en torno a las privatizaciones y por otra, el control sobre el nivel extremo de inflación que padecen, y eso pasa por la construcción de un sistema financiero nuevo que permita dar sostenibilidad a Argentina, y eso no va a ser resuelto solo desde su moneda local, sino que tienen que necesariamente anclarse a, por ejemplo, incluso esta nueva alianza que se va a establecer con los BRICS. Bueno, Marcela, muy completo el análisis que hicimos respecto a las proyecciones de esta visita del presidente Boric a China desde la perspectiva económica y obviamente ese repaso que hicimos a lo que fue el resultado electoral en Argentina el día de ayer. Un abrazo, muchas gracias como siempre por la disposición. Que estén muy bien, un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.